Este es el secreto mejor guardado del santo de Pietrelcina, una fórmula espiritual tan precisa que cuando usted la aplique su vida cambiará para siempre. Estamos hablando de Padre Pío, el santo de los estigmas que obró miles de milagros, pero la gente se pregunta por qué mis oraciones no son escuchadas con la misma fuerza. La respuesta es sencilla: la mayoría de las personas le piden a Dios pero ignoran las 5 condiciones absolutas que Padre Pío cumplía antes de elevar cualquier petición. Si usted siente que su fe es sincera pero sus peticiones siguen en espera, si siente que necesita una intervención celestial urgente en su vida económica, en su salud o en su familia, debe entender estos 5 pasos como un protocolo espiritual infalible. No se trata de magia, se trata de la convergencia perfecta de la voluntad humana y la voluntad divina. Vamos a revelar los 5 requisitos o las 5 peticiones que usted debe hacer antes de pedir su milagro de manera directa. La quinta es la más dolorosa, la más difícil de aceptar, pero es la que garantiza la respuesta de Dios en los casos más desesperados. Por eso debe quedarse hasta el final y compartir este conocimiento. Padre Pío vivió con una conciencia constante de la presencia de Dios. Él era el testimonio vivo de lo que significa vivir la palabra de Dios tal como lo dice el Salmo 37:4: deleita a tu corazón en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero el santo entendía que este deleite no es un sentimiento, es una entrega total, una fundamentación. Para que esta fórmula funcione, para que usted pueda acceder a la intercesión de Padre Pío en este momento vital, haga esto por favor. Necesitamos un compromiso. Escriba en los comentarios: Padre Pío, enséñame el camino de la oración efectiva y recibiré mi milagro. Escriba esto para sellar su intención, su corazón y su mente para recibir esta revelación. Mientras lo hace, deje su me gusta y, lo más importante para mantenerse en esta corriente de conocimiento espiritual, suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones. Esto es vital. Comencemos con el cuerpo de la revelación. Estos son los primeros 3 requisitos que debe cumplir. Revelación. Punto 1. La petición de la pureza radical. Antes de pedir un cambio externo, Padre Pío siempre se preocupaba por la pureza interna del alma. Él afirmaba que Dios no puede obrar a través de un corazón atado a lo mundano o al pecado. El primer paso para un milagro es, entonces, pedir la gracia de odiar el pecado mortal. No es solo confesarse, es recibir la gracia de la detestación de aquello que separa al hombre de Dios. Padre Pío relataba cómo muchas almas venían a él pidiendo sanación física y él rechazaba orar por ellos hasta que se habían confesado correctamente y habían asumido un compromiso real de abandonar un hábito particular de pecado. El milagro físico era consecuencia de la reconciliación espiritual. Revelación. Punto 2. La petición de la confianza ciega y el abandono total. Muchos oran con la mano agarrada al plan B. Padre Pío oraba con la certeza absoluta que si Dios permitía una prueba, Dios también proveería la solución cuando la petición se alineara con su voluntad. La segunda petición, entonces, debe ser la gracia de la confianza, no la esperanza vaga, sino la confianza que permanece incluso en la noche oscura del alma, cuando todo parece perdido. El santo tenía la cualidad de permanecer en oración por horas. Sin importar la respuesta inmediata, él sabía que el tiempo de Dios no era su tiempo. Una anécdota famosa cuenta cómo un hombre esperó meses por una curación. Finalmente, molesto, le dijo a Padre Pío que había perdido su tiempo orando. El Padre le respondería con calma y paciencia: ¿acaso le has dado a Dios tiempo para obrar en lo secreto de tu corazón? Semanas después la curación ocurrió cuando el hombre había debido de exigir y empezado a simplemente confiar. Revelación. Punto 3. La petición de la intención purificada. La gente pide salud para volver al vicio, pide dinero para gastarlo en lo superfluo. Padre Pío siempre analizaba la raíz de la petición. La tercera petición que usted debe hacer es la gracia de pedir solo lo que contribuya a la gloria de Dios y a su salvación eterna. De nada sirve una sanación si el alma se pierde. Padre Pío rechazaba curaciones espectaculares y sabía que el beneficiario se alejaría de Dios posteriormente. Así, la intención es el filtro divino. Un testimonio de una mujer que pedía un embarazo tras años de intentos. Padre Pío no le prometió un hijo, sino que le aseguró que su petición sería escuchada si ella prometía educar a ese niño para el cielo y no para la tierra. La mujer aceptó el voto y al cabo de un año concibió. El milagro vino con la condición de la intención correcta. Si usted no pide con la intención de glorificar a Dios, su petición carecerá de alas. Atención, porque los próximos 2 puntos son el corazón de la fórmula de Padre Pío, son la diferencia entre una oración bonita y una oración que mueve montañas. Si usted ha compartido este contenido con una persona que ama, es el momento de concentrarse en el clímax espiritual. Punto 4. El secreto sagrado, la petición de la comunicación íntima.
Este es el paso en donde la oración se convierte en conversación real. El requisito es pedir la gracia de escuchar la voz de Jesús en el silencio interior. Padre Pío pasaba horas en oración frente al Santísimo no solo para hablar sino para escuchar. Él entendía que Dios sabe que necesitas antes de que se lo pidas, pero el acto de pedir es un acto de comunión. La instrucción práctica aquí es sencilla pero exigente. Antes de exponer su necesidad urgente, usted debe silenciar su alma durante 10 minutos. Y formular una pregunta clara: Jesús, ¿qué quieres decirme antes de que yo te pida esto? Debemos buscar la dirección divina antes de solicitar la intervención humana. Pedir esta gracia de la comunicación garantiza que su petición esté alineada con la voluntad perfecta y no con su deseo imperfecto. Punto 5. El más poderoso: la petición del sufrimiento redentor. Este punto define el carácter milagroso de Padre Pío y es la razón por la que sus peticiones eran atendidas inmediatamente. Es el requisito de pedir la gracia de aceptar y ofrecer el sufrimiento que acompaña al milagro. Muchas veces Dios concede el milagro pero añade una pequeña cruz para purificar al alma. El santo de los estigmas comprendió que el sufrimiento ofrecido es el combustible más potente para la oración, es la moneda de cambio que acelera la respuesta celestial. La gente quiere la rosa sin espinas, pero Padre Pío pedía las espinas junto a la rosa. El dolor, la espera, la decepción inicial y la prueba son oportunidades para glorificar a Dios. El quinto y más poderoso secreto es pedir: Padre Celestial, te pido este milagro de salud o provisión, pero te pido con toda mi alma la gracia de ofrecer el dolor que sea necesario para que tu gloria se manifieste. Esto es un acto supremo de amor que desarmante al cielo. La conclusión mística de estos 5 puntos es clara: una pequeña permanencia en la voluntad de Dios iguala a una pequeña cruz o un pequeño milagro. Una larga permanencia en la voluntad de Dios con ofrecimiento continuo iguala a una gran cruz y a una gloria eterna y por lo tanto a un milagro extraordinario. Ahora, ¿cómo aplicar esta fórmula? ¿Qué hacer con estos 5 requisitos? Guía práctica para su milagro. 1. ¿Cómo prepararse antes de orar por su petición urgente? Usted debe cumplir con los requisitos de pureza y confianza. Hágase un examen de conciencia honesto. ¿Está usted dispuesto a dejar ese hábito? ¿Cumple con el sacramento de la confesión? ¿Está cumpliendo con algún sacrificio o pequeño ayuno para demostrar su seriedad? La preparación no es solo mental, es sacramental y física. 2. ¿Cómo actuar durante la petición? En el momento de la oración no vaya directo al grano. Recuerde el punto 4. Silencie su alma. Pregunte: Jesús, ¿qué quieres de mí? Si me concedes esto. Esto es alinear la intención con la voluntad divina. Después de la pregunta, formule la petición de su milagro específico y agregue inmediatamente el requisito 5. Ofrezco este sufrimiento, esta espera, esta aflicción como pago o como parte de mi amor por él, don que recibiré. 3. ¿Cómo discernir el significado? Si el milagro no llega inmediatamente, el discernimiento es clave. Busque si el retraso o la dificultad está forjando una virtud en usted. Si la dificultad le acerca a Dios, esta es la respuesta. Si la dificultad le aleja de Dios, debe revisar su intención o su abandono. Acción post-comunión o post-oración. La oración termina pero el trabajo continúa. Anote cualquier inspiración o pensamiento que surja después de haber hecho las 5 peticiones durante la Eucaristía o su tiempo de oración. No se levante inmediatamente, quédese en acción de gracias. Si no ha recibido el milagro físico, agradezca por la gracia que está operando en su alma. La transformación de vida debe ser su prioridad. Si pidió un milagro, cambie sus hábitos como si ya lo hubiera recibido. Este es el desafío final. Ore conmigo en este instante. Oh Padre Pío, Santo de los milagros, tú que conociste los secretos del cielo, te pido que intercedas por esta urgente petición en mi vida, en mi familia, en mi salud, pero ante todo te pido la gracia de la pureza absoluta, la confianza ciega, la intención perfecta, la comunicación íntima y la disposición para ofrecer el sufrimiento que me conducirá a la gloria de Dios en Jesucristo. Amén. Vaya a su próxima hora de oración o a su próxima comunión con esta expectativa santa, sabiendo que Dios ya ha escuchado su petición. Solo debe cumplir con los 5 requisitos. Pero para entender cómo estos 5 requisitos desataron milagros en la vida de Padre Pío, debemos primero establecer su autoridad. No hablamos de consejos piadosos, hablamos de mecánica celestial fundamentada en la ciencia de los santos. El propio Señor lo dijo en Juan 15: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esta no es una promesa condicional, es una garantía física y espiritual para quienes alcanzan un nivel de unión con Cristo que trasciende la oración superficial. Padre Pío, al igual que otros grandes místicos como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, logró esta permanencia radical. Estos 5 secretos no fueron invenciones de Pío, sino la aplicación práctica del Evangelio que muchos lectores cristianos moderados han suavizado.
Cuando usted entiende que la oración es una guerra y que Dios responde al mérito obtenido a través de la gracia y el sacrificio, su visión cambia. Escriba aquí abajo en los comentarios con toda la fuerza de su fe: Padre Pío, enséñame la persistencia y la pureza necesarias para que mis oraciones sean escuchadas instantáneamente. Haga esto ahora y establezca el pacto interior con Él. Dele me gusta a este video porque cada vez que lo hace el algoritmo de YouTube lo presenta a más almas necesitadas de esta verdad innegable. Si aún no lo ha hecho, debe inscribirse a este canal y activar el símbolo de la campana. Solo así podrá recibir las partes 3 y 4 de esta revelación, donde desnudaremos los secretos más cercanos al sacrificio que la Iglesia ha tratado de mantener en el ámbito de la teología avanzada. No se conforme con la fe tibia. Exijamos lo máximo de Dios porque Dios ya nos dio lo máximo, que es su Hijo. Pasamos a explorar los 3 primeros requisitos que Padre Pío cumplía antes siquiera de inclinarse a pedir un milagro y que usted debe emular. Estos son la base sin la cual los puntos 4 y 5 serían inútiles. Requisito número 1: la confesión radical, la purificación del vaso. Padre Pío no consideraba la confesión como una simple rutina sacramental, él la vivía como una vuelta instantánea al estado edénico de gracia. Él sabía que la oración que sale de un corazón libre de pecado mortal y que constantemente se pule de pecados veniales adquiere una potencia explosiva. El pecado interpone un ruido cósmico entre el alma y Dios. Si usted pide un milagro pero hace meses que no se confiesa, o peor aún sabe que hay un vicio o un resentimiento que no quiere abandonar, su petición se disuelve en el aire. Pío exigía una conversión total antes de cualquier intercesión seria. Su ejemplo está en sus propios confesionarios, donde era célebre por su severidad y por su don de leer el alma. Hay el testimonio de un hombre que llegó a San Giovanni Rotondo pidiendo la sanación de su hijo. Pío lo miró y le dijo: antes de pedir la salud de su hijo, arrepiéntase de haber robado a su vecino hace 10 años. El hombre confesó el pecado, reparó el daño y solo después pidió por su hijo. La sanación ocurrió esa misma noche. El secreto está en la pureza, el milagro está en la obediencia. Requisito número 2: la fe sin condicionamientos, la certeza absoluta de la respuesta. Esto va más allá de creer que Dios puede hacer algo, es saber con plena convicción que Dios ya ha decidido hacerlo por usted. Es la fe que San Santiago define como la que no duda nada. Padre Pío nunca pedía un milagro como un ruego tímido, sino como una declaración de derechos celestiales. Él no decía por favor Dios, sino Padre hágase. La anécdota más conocida en este punto es la vez que pidió la curación de una niña ciega. En lugar de invocar a los ángeles o recibir una larga oración de exorcismo, simplemente dijo: la niña está curada. Y cuando los médicos cuestionaron su palabra, él insistió que la orden había sido dada y cumplida en el ámbito espiritual. A las pocas horas la niña comenzó a ver. Esta fe sin condicionamientos exige el abandono total de la prudencia humana y el abrigo completo de la promesa divina. Pregúntese hoy mismo en qué área de mi vida estoy pidiendo pero dudando al mismo tiempo. Esa duda es el cancelador de la petición. Requisito número 3: la petición específica y elevada, el foco en lo escatológico. Mucha gente pide cosas vagas: paz, salud general, felicidad. Padre Pío explicó que Dios atiende lo que apunta a la gloria de su reino y que debe ser una petición tan concreta que su cumplimiento no deje lugar a dudas sobre la intervención divina. Pero aquí viene el detalle más profundo: su petición siempre debe estar dirigida primero al alma del solicitante o del enfermo. Pío no buscaba la salud física como fin, sino como medio para la salvación eterna. Es decir, si usted pide sanar un cáncer, debe orar primero por la conversión plena del paciente, por su aceptación del sufrimiento, por la paz de su alma. La salud física llega como una consecuencia o un bono. Recuerde el Evangelio donde Jesús ante el paralítico primero dice: tus pecados te son perdonados, y después levanta y anda. El orden es clave. El testimonio de la anécdota muestra cómo Pío recibía cientos de cartas pidiendo curas, pero él solo respondía con firmeza a aquellas que mostraban un deseo genuino de reforma espiritual junto con la petición material. No es que Dios no quiera darle cosas materiales, es que Él quiere darle cosas eternas, y las materiales son un simple refuerzo si sirven a la causa mayor. Enfoque su petición en el reino y el resto le será añadido. Hemos recorrido los pilares fundamentales de la pureza, la certeza y el enfoque escatológico, pero esto solo es la mitad del camino.
Muchos cristianos llegan hasta aquí y no entienden por qué Dios sigue demorando su respuesta. Es porque están ignorando el corazón del secreto de Padre Pío que requiere intimidad con el sufrimiento y una comunicación directa y sin filtros con Cristo. Prepárese porque los puntos 4 y 5 son los más difíciles de aceptar pero son los únicos que activan la respuesta inmediata. ¿Asa usted ha compartido este video con alguien? Hágalo ahora porque lo que viene es la esencia de la cruz y la gloria. Pasamos al clímax de la revelación. Requisito número 4: la comunicación instantánea, la permanencia en el silencio. Padre Pío no perdía el tiempo en oraciones repetitivas sino que cultivaba un silencio interior donde Jesús podía hablar constantemente. Esto no era meditación vaga, era un diálogo activo. Cuando Pío necesitaba algo obtenía la respuesta en ese silencio interior. Esto es lo que llamamos oración de quietud pero con un propósito práctico. No basta con hacer silencio externo, debe eliminar el ruido de las preocupaciones, los juicios y las ansiedades. Cuando el alma está en orden, la voz de Dios es nítida y la petición se convierte en una comunicación telepática con el cielo. Para lograr esto debe practicar la instrucción práctica durante el día de hoy, preguntar al menos cada hora: Jesús, ¿qué quieres decirme o qué necesitas que haga? Deje de hablar tanto con Dios y empiece a escucharlo. Padre Pío sabía que un alma silenciosa es un vaso abierto a la gracia y por ende la orden de realizar el milagro llega directamente del altar de Dios al suyo. Requisito número 5: el más poderoso, el sufrimiento redentor, el comentario de la cruz. Este es el secreto que separa a los grandes santos del resto de los fieles. Padre Pío no solo pedía milagros, él los pagaba por adelantado con sus estigmas y su constante ofrecimiento de dolor. La oración de los santos tiene peso porque han sido configurados crucificados con Cristo. Asa usted solo pide beneficios pero se niega a abrazar la pequeña cruz diaria, su oración es ligera. Si por el contrario usted acepta con gozo el fastidio del trabajo, la enfermedad insignificante, el insulto y los ofrece para un propósito específico, está creando un crédito celestial que Dios está obligado por su misericordia a pagar. El milagro no es solo la respuesta de Dios, es la compra que usted ha hecho con su propia carne en unión con el cuerpo de Cristo. Este punto 5 es el más difícil pero el más glorioso porque la longitud de la permanencia en la prueba corresponde directamente a la magnitud de la gloria o del milagro obtenido. Pequeña permanencia, pequeña cruz; larga permanencia, gran cruz, gran gloria. Padre Pío vivió en una permanencia constante. Esto es lo que activa los milagros instantáneos. Ahora que conoce los 5 requisitos, vamos a la aplicación práctica y al encierro del rito. No basta con saber, debe actuar. Este es su guía paso a paso para que su próxima petición se convierta en testimonio. Primero, ¿cómo prepararse? La preparación exige un ayuno físico y sensorial. No solo deje de comer un alimento, deje de consumir noticias, deje las redes sociales por un periodo de 24 horas para limpiar el ruido del mundo. Vaya a confesarse y haga una lista detallada de sus peticiones centrándose en el beneficio escatológico. Pregunte a Jesús cómo esta cura o esta necesidad servirá para que su reino se establezca en la tierra. Segundo, cómo actuar durante la petición o la comunión. Durante ese momento sagrado, mientras permanece en silencio, debe preguntar continuamente: Jesús, ¿qué quieres que sufra por esta petición? No le pida qué quiere darle, sino qué quiere tomar de usted. Esta es la clave del intercambio. Tercero, cómo discernir el significado. Si la respuesta no llega instantáneamente, no es negativa, es un llamado a una cruz mayor. Debe anotar todas las inspiraciones y pequeñas molestias que experimente después de la oración o de la misa. Estas son las pistas de Dios. Si siente la necesidad de perdonar a alguien, debe hacerlo y ofrecer ese dolor como parte del requisito 5. La acción post-comunión o post-oración es tan importante como el acto mismo. No salga de la misa y se zambulla de nuevo en el mundo como si nada hubiera pasado. Viva en un estado de acción de gracias durante al menos una hora. Tome nota de cada movimiento espiritual. Estas anotaciones son su diario de guerra espiritual. Finalmente, permanezca en la expectativa santa. No ore con duda, ore sabiendo que Dios ha escuchado y está esperando que usted cumpla su parte del pacto, que es la aceptación del sufrimiento redentor. Por ello, nuestro desafío final hoy es este.
Vaya a su próxima hora de oración o a su próxima comunión con esta expectativa santa sabiendo que Dios ya ha escuchado su petición, solo debe cumplir con los 5 requisitos con la purificación, la certeza, la especificidad, la comunicación íntima y la disposición para ofrecer el sufrimiento que me conducirá a la gloria de Dios en Jesucristo. Amén. Vaya a su próxima hora de oración o a su próxima comunión con esta expectativa santa sabiendo que Dios ya ha escuchado su petición, solo debe cumplir con los 5 requisitos. Esta es la guía práctica definitiva para materializar las gracias y los milagros que tanto ha anhelado siguiendo el modelo exacto de San Pío de Pietrelcina. No es suficiente conocer los 5 secretos, debemos aplicarlos con una disciplina radical. El cielo responde a la intención pura y la acción consecuente. Comencemos con la fase 1 de la aplicación, la preparación. ¿Cómo se prepara usted para que su oración sea tan potente como la del Padre Pío? Primero, la purificación del vaso. No podemos pedir un milagro mientras vivimos cómodos en el pecado habitual. El Padre Pío enseñó que la confesión no es un trámite mensual, es una necesidad semanal si queremos mantener abierto el canal de la gracia. Examine su conciencia hoy mismo. ¿Hay algún rencor que está guardando? ¿Alguna deuda de perdón que no ha pagado? Estos son tapones espirituales que impiden que la bendición fluya. Libere su alma antes de exigir al cielo que libere su bendición. Segundo aspecto de la preparación, el ayuno. No me refiero necesariamente al ayuno de alimentos, que también es recomendable, me refiero al ayuno de la lengua y de la mente. Deje de criticar. Deje de entretener pensamientos de juicio sobre el prójimo. El diablo sabe que si mantiene su mente ocupada con el frivolidades y la mala voluntad nunca tendrá espacio para escuchar la respuesta de Dios. Establezca un periodo de 24 horas de silencio interior absoluto en cuanto a chismes y críticas. Esto afilará su alma como una espada. Ahora pasamos a la fase 2, la acción durante el momento de gracia. Esto es fundamental especialmente si usted está haciendo este ejercicio durante la comunión o durante una hora santa frente al Santísimo. Recuerde el cuarto punto, el de la comunicación íntima y el silencio. Justo en el momento en que usted siente la presencia de Cristo en su alma debe hacer una sola pregunta, no una lista de peticiones. Pregunte: Jesús, ¿qué quieres decirme a través de este deseo mío? O más profundo aún: Jesús, ¿estoy pidiendo conforme a tu voluntad? El Padre Pío siempre alineaba su voluntad con la divina. Él sabía que la respuesta perfecta podría ser el cambio en él mismo, no el cambio en el exterior. La ley de la intencionalidad: no pida que su problema desaparezca, pida la gracia necesaria para soportarlo y traspasarlo de forma santa. Esa pequeña modificación en su oración desbloquea un poder impensable. El discernimiento del significado es la tercera parte de esta aplicación práctica. ¿Cómo sabe que Dios le ha respondido? No espere rayos o voces audibles. La respuesta de Dios viene en 3 formas principales: paz inexplicable, claridad inmediata o un desafío repentino. La paz inexplicable es cuando usted entiende que la lucha ya no es suya sino de Cristo. La claridad inmediata es una inspiración sobre un paso específico que debe dar. Por ejemplo, perdonar a alguien, llamar a esa persona o simplemente empezar a estudiar algo nuevo. Pero la forma más común y la más difícil de aceptar es el desafío repentino. Si después de la oración siente una fuerte necesidad de hacer algo que le resulta incómodo pero que sabe que es correcto, eso es la respuesta. Dios le está dando la oportunidad de ejecutar el quinto secreto, el sufrimiento redentor. Pasamos a la fase 3, acción post-comunión. Aquí es donde 999 de cada 1000 personas fracasan. Creen que la misa termina al decir amén. Esto es un error catastrófico. El Padre Pío podía estar horas en acción de gracias. Usted debe dedicar al menos 15 minutos a permanecer en el silencio después de recibir la gracia. Durante estos 15 minutos haga 2 cosas esenciales. Primero, anote las inspiraciones. Lleve siempre consigo una pequeña libreta. Si sintió que debe rezar por su hermano, anótelo. Si sintió que debe dejar de ver cierto programa de televisión, anótelo. Estos son los detalles que el Espíritu Santo le está revelando como parte del camino al milagro. La segunda acción es abrumadora y sencilla: la gratitud activa. Gracias, Señor, porque ya has escuchado. Gracias, Señor, porque aunque la respuesta no es la que yo esperaba, sé que es la perfecta.
Esta gratitud activa prepara el terreno para el cambio de vida. Un milagro material sin un cambio de carácter es temporal. El Padre Pío lo afirmaba, el objetivo no es el alivio temporal sino la santidad permanente. Usted debe salir de esa hora santa o de esa misa con una única meta, transformar inmediatamente una costumbre. Esta es la evidencia de que ha hecho un pacto serio con el cielo. Si pide un trabajo pero no hace el esfuerzo adicional para encontrarlo o no estudia la habilidad que Dios le inspira, su oración es vana. Dios provee el terreno pero exige que usted code. Finalmente llegamos a la fase 4, la oración de sellado y el desafío. Vamos a hacer ahora una oración que encierra los 5 requisitos que Padre Pío nos ha enseñado para obtener el milagro y la gracia de Dios. Repita conmigo desde su corazón con la máxima intensidad y fe. Oh Padre Santo, que por intercesión de San Pío de Pietrelcina nos has revelado los secretos del poder en la oración, yo te pido hoy la gracia que tanto necesito en mi vida. Mencione su petición. Sé que para recibirla debo cumplir con tus mandatos. Por eso te ofrezco hoy mi voluntad para que sea purificada. Requisito 1, mi fe para que sea inquebrantable ante toda duda. Requisito 2. Te prometo silencio y escucha atenta en la intimidad de mi corazón para discernir tu voz. Requisito 4. Y te entrego de antemano cualquier prueba, dolor o dificultad que me permita estar más cerca de ti y me enseñe la humildad necesaria para gestionar la gracia que recibiré. Requisito 5. Que la pequeña o la gran cruz que tú me permitas llevar sea mi escalera a la gloria. Amén. Y aquí viene el desafío que transformará su vida. La próxima vez que usted entre en el templo o se arrodille en su rincón de oración, no vaya a pedir, vaya a esperar. Vaya con la expectativa santa de saber que Dios ya le ha respondido. El Padre Pío no rezaba con duda, rezaba con certeza. Viva su vida este día como si el milagro ya estuviese en marcha. Actúe con la dignidad del hombre que ha sido escuchado por Dios. Deje de preocuparse y empiece a ocuparse en la santidad pequeña y cotidiana. La revelación de los 5 secretos de Padre Pío no es teoría, es una exigencia de vida. La verdadera petición cumplida es la que nos hace más parecidos a Cristo. Vaya y viva con esa expectativa santa y vea cómo el cielo se abre sobre su vida. Paz y bien.